Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Una cordial bienvenida para cada uno de ustedes que nos acompañan en esta ocasión. Mis hermanos y amigos, les saluda su amigo y servidor Joel Medina, su hermano en Cristo. En esta ocasión, con el privilegio de poder llegar ante todos ustedes para traer la lección número 11, que sin duda alguna será de gran bendición para cada uno de nosotros, mis hermanos. Esperamos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, lo pueda hacer. Si nos está mirando a través de la televisión, escuchando a través de la radio, gracias por su apoyo, gracias porque siempre está allí al pendiente. Dios bendiga a usted, Dios bendiga a su familia y también Dios bendiga sus trabajos. En esta ocasión, mis hermanos, quiero, como ya mencioné, agradecerles a todos ustedes que nos escuchan a través de la radio, allí en Radio Fe y Esperanza. Hemos cambiado un poquito el horario de un servidor. Estábamos llegando de todos ustedes los miércoles a las 5 de la tarde, tiempo zona de Arizona, de Phoenix, Arizona, donde aquí en sí nunca cambia el horario. Llegamos a las 5 de la tarde. El problema es que ahora que estamos ayudando en esta iglesia aquí en Phoenix, Arizona, se nos hace muy difícil terminar el servicio o la transmisión y luego salir corriendo a la iglesia y llegando casi o a veces un poquito tarde. Entonces hemos cambiado nuestros horarios. Estamos desde las 9 de la mañana y posiblemente entre 2 a 3 horas aproximadamente, según como andemos de tiempo, es lo que estaremos compartiendo con ustedes, mis hermanos, y de esta forma vamos a poder compartir más temas con ustedes. Les recuerdo, a las 9 de la mañana, zona de Phoenix, Arizona, tiempo de Phoenix, Arizona, y estaremos ahí llegando cada miércoles. Así es, mis hermanos, así es que acompáñenos por allí en Fe y Esperanza .org, en radio en vivo, Fe y Esperanza. También puede usted escuchar nuestra transmisión a través de unidosenfe.com o unidosenfe.org, donde están varias estaciones que estamos enlazando la señal para que muchas más personas puedan recibir el mensaje de la señal, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, gracias porque usted está allí, porque nos ha acompañado, porque siempre nos ha apoyado también. Gracias a todos ustedes que siguen orando por un servidor, que siguen orando por este ministerio, mis hermanos. Estamos pasando por momentos un poquito difíciles en el punto económico. Si de pronto Dios toca su corazón y nos pudiera ayudar con algo, sería muy bueno. En realidad hemos crecido bastante y conforme hemos crecido, también ha crecido obviamente los gastos del ministerio. Pero, mis hermanos, yo sé que Dios es el que está al control. Yo sé que Él responderá en su momento dado. De modo que si Dios toca su corazón y gusta ayudarnos con algo, será de gran bendición para el ministerio. Recuerde que todas las donaciones, mis hermanos, que llegan al ministerio, se quedan 100% en el ministerio. Vamos adelante, mis hermanos. La lección número 11, anhelo de más, es el título para esta ocasión. La lección número 11, que esperamos en el Señor, de nuevo, como les comentaba anteriormente, sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Estamos seguros que si lo analizamos por el punto espiritual, será algo maravilloso. Ahora, mis hermanos, entramos a la parte del versículo de memoria. Primera de Corintios 16, vamos a la lectura. No obstante, vamos a invitar al Espíritu Santo que nos ayude a poder tener mejor recepción en este mensaje. Oremos. Padre bendito, una vez más te agradecemos la oportunidad que nos das de poder llegar ante ti en oración, de poder acercarnos al trono de tu gracia, Padre bendito, para poder tener esa paz que tú nos das cuando nos acercamos a ti en oración. Padre Santo, gracias porque has respondido las peticiones que te hemos llevado ante ti. Gracias, Señor, porque nos da la capacidad también de poder seguir leyendo, estudiando y aprendiendo el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada persona que se da cita semana a semana para escudriñar tu palabra, para estudiar tu santa palabra y estudiar la lección de escuela sabática también a través de este canal. Y bueno, Señor, gracias solamente te podemos decir por salvarnos. No podemos hacer nada más, Señor, porque todo es tuyo. Todos nosotros somos tuyos. Entonces, no hay forma de pagarte. Pero, Señor, si de algo sirve, está nuestra vida, está nuestro corazón, lo ponemos en tus manos, úsanos. Permite que seamos instrumentos en tus manos solamente. De nuevo, bendice, Señor, a cada persona que se ha envuelto con fe y esperanza, de una manera muy especial. Que tu santo poder, tus ángeles, tu santo espíritu, se mantenga en ese hogar, protegiéndoles y ayudándoles, Señor, a encontrarse contigo cada mañana. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén.
Mis hermanos, 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Estamos hablando aquí el apóstol Pablo, hablando del Éxodo, hablando del Israel, que tuvo que pasar por ese desierto. Y muy interesante que una travesía que debería durar solamente 40 días se tornó en 40 años, donde el pueblo estuvo dando vueltas solamente, de forma, se podría decir, sin sentido. Pero mis hermanos, eso es lo que podemos analizar inmediatamente. Son ejemplos que les pasaron a ellos para que usted y yo no cometamos los mismos errores. Se ha dicho, ¿verdad?, anteriormente, que si nosotros no aprendemos de nuestros errores que ya vivimos, estamos propensos a volverlos a cometer una vez más. Entonces, mi hermano, mi hermana, aprendamos de nuestros errores. Es interesante para una persona que es ya un poco mayor, darle un consejo al joven. A un joven que viene apenas iniciando su vida. El joven que cree que el mundo es suyo, que el mundo está en sus manos y que todo lo puede y que no hay nada que lo pueda detener. Bueno, la persona mayor que hemos pasado ya por una experiencia le decimos, no, con palabras sabias, ten cuidado, lleva la vida con calma, toma buenas decisiones para que no te arrepientas mañana como me he arrepentido yo de algunas cosas que hemos hecho, ¿no? Podemos decirle, ¿no? Parafraseando. ¿Hemos aprendido, mis hermanos? ¿Hemos aprendido o no hemos aprendido? Bueno, recuerde, el joven viene recién iniciando y él piensa que las palabras sabias que uno puede darle, dicen ellos, lo que pasa es que tú eres una persona anticuada, una persona que ya como vivió, ya disfrutó y no quieres que yo disfrute igual que tú disfrutaste, ¿no? Y eso es muy común, por cierto. Pero mis hermanos, sabemos que la experiencia viene por lo que ya hemos pasado. Nuestros errores nos han dado lecciones que hoy por hoy nos ayudan a ser personas lo que hoy por hoy somos. Nuestro carácter, nuestra forma de ser, etcétera, etcétera. Bueno, si hemos aprendido y si algo nos ha ido mal en la vida, aprendamos y no volvamos a cometer el mismo error, para que de esa forma podamos ser más intelectuales y dar un mejor ejemplo a las personas de generaciones que vienen enseguida de nosotros. Estimada familia, el pueblo de Israel pasó por varios percances y la mayoría quedó tirado en el desierto. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque se rebelaron en contra de Dios, se rebelaron en contra de Moisés, en contra del líder que Dios había puesto allí. Y Dios no permitió que entraran a la Canaán, a donde era su destino, solamente por desobedecer y porque les faltó la fe. Lo vamos a mirar a continuación en esta lección de escuela sabática. Pero mis hermanos, una vez más, estos son ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no vayamos en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha dicho. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de analizar la santa palabra de Dios, analizar el texto bíblico y decir, verdaderamente lo voy a seguir y no desobedecer. Vamos a entrar a la parte del domingo, mis hermanos, bautizados en Moisés. Y se lee 1 Corintios 10 del 1 al 11, que quería comunicar a Pablo o a sus lectores en Corinto al referirse a los ejemplos. Bien, seguimos de nuevo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Note que algo muy interesante, y la Biblia lo recalca, ¿no? El apóstol Pablo lo recalca muy bien. Hubieron muchas cosas muy buenas que Dios hizo, y también que ellos hicieron, pero sin embargo se apartaron de la fe. El ejemplo, desafortunadamente, en el que más vamos a resaltar en su momento dado, es en que ellos, desafortunadamente, por el hecho de renegar en contra de Dios, se rebelaron y tuvieron que perecer en el desierto. Pero vamos a seguir el versículo 5, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y si es verdad que muchos amaron a Jehová y respondieron apropiadamente, dice el resto, y diremos la mayoría, ¿no? Porque los que entraron al último a Canaán fueron un número muy, muy pequeño, ¿no?
Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Número 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Note que este versículo, el versículo 7, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. En otras palabras, no le importó a Dios. Se dedicaron nada más a ellos, solamente en una forma muy egoísta. Y no siguieron, o no le dieron el lugar a Dios que le tenían que haber dado. Número 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Se da cuenta? La gravedad del pecado, ¿sí? El versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y esas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Especialmente, ¿no? Está allí eso que fue escrito como ejemplo de lo que sucedió, de lo que pasó, para que ahora nosotros aprendamos de ello. ¿Se da cuenta? Vuelvo a recalcar de nuevo al principio del capítulo. Pablo menciona, ellos vivieron de la roca espiritual, ellos tuvieron la enseñanza, ellos aprendieron, algunos hicieron lo correcto ante Dios y, bueno, la mayoría fueron idólatras. Y vuelvo a repetir, recalca más, hay más espacio recalcando de que es personas que se rebelaron en contra de Dios y perecieron en el desierto, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿qué quería comunicar Pablo a sus lectores en Corinto al referirse a los ejemplos? El ejemplo de desobediencia por el cual perecieron. Sin embargo, mis hermanos, sin duda alguna, podríamos también mirar los puntos buenos del pueblo de Dios y analizar esos puntos buenos, levantarlos tal vez un poquito más que el de la desobediencia y vivir ese ejemplo bueno también de parte de Dios, ¿no? Porque sí, a algunos de ellos, por ejemplo, hemos mirado anteriormente otras lecciones, cuando Dios les propuso matrimonio, recuerda, ahí en el Sinaí, al pie de la montaña del Sinaí, del monte Sinaí. Ellos dijeron a una sola voz, lo que Jehová diga, eso haremos. ¿Okay? Eso es un buen ejemplo. Aunque después se retractaron y un poquito más tarde ya estaban adorando un ídolo. Pero hay algunos puntos buenos donde podemos agarrarlos y ahí quedarnos, ¿no? No ir al punto negativo que ahora usted y yo ya conocemos que son negativos y que de cierta forma nos afectan de una forma, perdón, vaya la redundancia, negativamente para nuestra vida espiritual, para nuestro beneficio. Entonces, vamos al pie de la página y en el domingo, mis hermanos, dice la pregunta que aparece, medita en la experiencia de los israelitas durante el Éxodo. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender de sus ejemplos? Tanto buenos como malos. ¿Qué nos dejaron? Malos ejemplos, murmuración y queja ante Moisés y Dios. Buenos, reconocieron muchas veces que Dios tenía el control y que los podía salvar. Aunque ellos sabían todo esto, ¿no? Ahora, el hecho de que fueron bautizados en Moisés, ahí está una foto nada más para que veamos la ilustración. Cuando el apóstol Pablo lo menciona, que el hecho de haber pasado por el mar es donde ellos se bautizaron por Moisés, en el caso de Moisés como líder. Moisés bautizó al pueblo pasándolo por el mar. Las aguas los encubrieron de cierta forma, ¿no? Aunque no los taparon, ¿verdad? Para que no se ahogaran. Pero vemos que de esa forma, allí el pueblo de Dios fue bautizado de esa manera. Y es algo bien, bien lindo, bien, bien espiritual, mis hermanos, porque el hecho de que el pueblo se haya bautizado, vamos a hablar de esa forma en Moisés, como dice el texto bíblico, significa que el pueblo se purificó. El pueblo estaba ahora limpio para poder entrar a la Canaán celestial. Ahora, hablando de una forma literal, pero también a la Canaán espiritual. El hecho de poder salvarse, el hecho de poder tener la vida eterna. Porque al final de cuentas, el bautizarnos, el seguir el camino fiel hacia Dios o mantenernos firmes en la promesa de la esperanza, de la bendita esperanza y de vivir la fidelidad, eso, mis hermanos, nos lleva automáticamente a la Canaán celestial, la vida eterna. Pero el pueblo se bautizó, Dios los aceptó y sin embargo la mayoría de ellos se retractaron y volvieron a caer de nuevo, ¿no? Y repito de nuevo el ejemplo que pasó anteriormente al monte de Sinaí. Dios les prometió matrimonio, ellos al unísono contestaron, lo que Jehová diga, eso haremos.
y un poco más tarde, unos días más tarde, están adorando un becerro de oro, ¿cierto? Y hermanos, algo bien interesante, que muchas veces pensamos que el becerro de oro era otro dios, aunque sí era un dios pagano, pero ellos pensaban que dentro de ese becerro de oro, al adorar a ese becerro de oro, estaban adorando a Jehová, al creador de los cielos, por cierto. Bueno, seguimos adelante, mis hermanos, el lunes. Ritual y sacrificios, dice la pregunta, dice, lee las instrucciones para las ofrendas por el pecado de un típico israelita en Levíticos 4, del 32 al 35. Dice, ¿qué podemos aprender de este rito aunque no tengamos un santuario ni un templo con un altar donde podamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados? Y luego se relaciona este rito con Juan 1:29 y 1 de Pedro 1:18 al 21. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, habrá sin defecto, hembra, sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degolle el holocausto. ¿Okay? Ahora, dice el 34, después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Ese es el ritual, ¿no? Los versículos 35, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. La grosura, aquí vemos que esa grosura que se encuentra en la carne representa el pecado. Por eso es que el sacerdote tiene que quitar toda esa grosura y quemarla. Ahora el versículo 29 de Juan 1 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver cómo anteriormente el sacrificio representaba obviamente a Jesús que vendría más adelante. Y el pueblo tendría que ofrecer ese sacrificio continuamente hasta que Jesús viniera y le pusiera fin. Eso lo encontramos claramente en las 70 semanas, no en la profecía de las 70 semanas, por cierto. Sigue diciendo, 1 de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Alabados el nombre de Jehová, que ahí tenemos esta forma, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a cada uno de nosotros. Sí, 21, y mediante el cual creéis en Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por Cristo Jesús tenemos la oportunidad de llegar al cielo y es la única forma como podríamos salvarnos también. Ahora sí, la respuesta que vamos a darle aquí, bueno, voy a leer la pregunta una vez más para que tenga sentido la respuesta, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de este rito, aunque no tengamos un santuario ni un templo con un altar donde podamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados? Bien, la sangre de Cristo fue derramada para rescatarnos del pecado. Solo por su sangre redentora podemos tener el perdón, mis hermanos. Es lo único que nos puede acercar al trono de la gracia y del perdón de Dios. Es de la única manera, con la sangre de Cristo Jesús. Al pie de la página, ahí en el lunes, dice, piensa cuán grave debe ser el pecado que hizo falta el sacrificio. El sacrificio propio de un miembro de la deidad, o sea, de Dios. Jesús para expiarlo. ¿Qué debería enseñarnos esto? ¿Por qué deberíamos confiar solo en la gracia y nunca en las obras? Al fin y al cabo, ¿qué podemos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Efectivamente, ¿no? La pregunta que está aquí, mis hermanos, ¿por qué solamente por gracia y no por obras que somos salvos? Sin duda alguna, no hay nada, mi hermano, mi hermana, que usted y yo podamos hacer para obtener la vida eterna. Absolutamente nada. No podemos guardar la ley para tener la vida eterna, el sábado para tenerla, no podemos bautizarnos para tener la vida eterna, no podemos ir a la iglesia para tener la vida eterna, no podemos hacer absolutamente nada de nada que nos ayude a tener la vida eterna. Porque el precio ya fue pagado, completito. Ya no hay nada más que hacer. Ya Jesús lo pagó. Ahora lo único que usted y yo tenemos que hacer o deberíamos de hacer es simple y sencillamente aceptar por fe
ese regalo que se nos ha dado por gracia, que es el regalo de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos del pecado, al venir y morir por nosotros. Entonces, ¿qué debería de enseñarnos esto, mis hermanos? ¿Por qué deberíamos confiar solo en la gracia y nunca en las obras? ¿Verdad? Y al fin y al cabo, ¿qué podríamos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? La gravedad del pecado, mis hermanos, es la muerte eterna. Esa es la gravedad de lo que estamos envueltos nosotros como seres humanos. Solo un eterno podría rescatarnos de esa destrucción por el pecado. Recuerde, la gravedad del pecado es la muerte eterna. Entonces solamente alguien eterno podría salvarnos o bien rescatarnos de esa muerte eterna. Un eterno viene y le quita al enemigo las llaves de la muerte. Y ahí usted y yo podemos tener ahora la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Vamos a entrar a la parte del martes. El ejemplo del descanso. Ahora dice, lee Hebreos 4 del 1 al 11. ¿A qué se refiere la promesa vigente de entrar en su reposo? La experiencia de Israel durante el Éxodo y las peregrinaciones por el desierto, ¿por qué ofrecen una perspectiva adicional a la idea de entrar en el reposo de Dios? Bien, vamos a leer la palabra de Dios, dice Hebreos 4, del 1 en adelante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Tenemos la promesa aún todavía de entrar al reposo. Y aunque vamos a hablar sobre el sábado, mis hermanos, desde este momento piense, el reposo de Jesús es la vida eterna. Al final de cuentas, todo lo que estamos haciendo, desde la ley, desde el sábado, de los rituales, todo, nos tiene que llevar a Cristo Jesús. Y en Jesús tendremos el verdadero descanso, el verdadero reposo. El reposo no está en el sábado en sí. El reposo está en Cristo Jesús. De hecho, cuando usted y yo vamos a la iglesia en sábado y guardamos el sábado, no guardamos el sábado para tener ese reposo en el sábado. Guardamos el sábado para tener el reposo en Cristo Jesús. Es algo que necesitamos analizar en nuestra mente y vivirlo. Nuestro reposo es Cristo Jesús. Tal vez por eso es que a veces no podemos guardar el sábado como quisiéramos, como seres humanos. Porque pensamos que en el sábado está el descanso. No, el descanso no está en el sábado. El descanso está en Cristo Jesús. Por eso, en el sábado, vamos a nuestro Padre Celestial, que Él ha puesto ya esa cita, una cita de descanso, una cita para convivir con nosotros. Ahora acudimos a esa cita, y no es el sábado que nos da el descanso, sino Cristo Jesús mismo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El mensaje de salvación se ha dado, mis hermanos, y aquí vamos de nuevo agarrando el hilo de lo que estamos hablando, de la salvación de Cristo Jesús. ¿Se ha anunciado el evangelio para la salvación eterna? Por supuesto que sí. Igual que al Éxodo, al igual que aquellas personas en el desierto o en el tiempo antiguo, no necesariamente en el desierto solamente, no, a la gente en el Antiguo Testamento, a Adán, a Noé, a Abraham, a todos ellos, ¿no? Dice de nuevo el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿En qué fallaron? En la fe, en tener fe de cierta forma en el Creador del universo, en lo que Él estaba en realidad pidiendo de nosotros, ¿verdad? Porque ahí en Isaías 1:3 vamos a encontrar que dice Dios, yo no quiero sacrificios, yo no quiero todo eso que ustedes me traen, yo quiero sus corazones. Y Él dice, aborrezco los sacrificios. Hermanos, Dios detesta los sacrificios que no vengan acompañados de fe de todo corazón. Necesitamos tener eso también en consideración. Número 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí tenemos una clave bien importante. Por tanto, juré en mi ira. Dios tiene ira o coraje, o como se le quiera llamar, que de paso no es comparado al mismo del ser humano, ¿ok? Pero la ira de Dios, que quiere destruir el pecado, quiere destruir a su enemigo, porque el enemigo quiere destruir a su creación. Entonces dice, en mi ira juré, no entrarán en mi reposo. No entrarán en el reposo, que es Cristo Jesús, que es la salvación
por la desobediencia. ¿Se da cuenta? Ahora tiene un poquito mejor sentido esto, ¿no? Al decir, no entrarán en mi reposo. No las palabras, lo que Jesús está diciendo, lo que Dios está diciendo, por mi ira y por su desobediencia, no los puedo salvar. No entrarán en la salvación, no entrarán en la vida eterna, no entrarán al cielo. ¿Se da cuenta? Qué interesante cuando se aclaran los puntos, ¿verdad? Y podemos encontrar ahora allí en medio las palabras correctas y la interpretación correcta también de la palabra de Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Dios, desde que empezó, les dio la clave para poder estar firmes, para poder tener la salvación. Pero usted y yo tomamos la decisión de alejarnos de Dios de pronto. Y ahí es donde Dios dice, bueno, si tú me desobedeces, si tú no estás de acuerdo con lo que yo ya he propuesto enfrente de ti, y lo que yo he hecho y he puesto delante de ti para que tú solamente lo sigas, si tú no estás de acuerdo y no quieres seguirlo, lo siento mucho, pero no puedes entrar a la vida eterna. Número 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ah, qué interesante. Otra vez aquí hablando del sábado, ¿no? Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, hablando del séptimo día. Pero ¿por qué no entrarán en mi reposo? De nuevo, mis hermanos, por desobediencia. Porque el pueblo, y sabe, podemos ir a la iglesia el sábado y guardar el sábado si usted quiere, igual como lo hizo el pueblo judío. Solamente de la boca para afuera. Pero nuestra fe estar puesta en lo que estoy haciendo el sábado, de no comprar, de no trabajar, todo eso, ¿no? Pero nuestro corazón puede estar muy lejos de Dios. Por eso, aunque vayamos a la iglesia el sábado, no tenemos el reposo, que es Cristo Jesús. No tenemos la vida eterna, mis hermanos. El sábado no va a salvar a nadie. Eso está muy claro. Pero usted y yo, el hecho de que vayamos y guardemos el mandamiento, porque es algo que debemos de guardar, eso nos avala para que cuando nos acerquemos a Dios con nuestra fe puesta en la salvación que es Cristo Jesús, entonces ahí se complementa y podemos entrar al reposo. Dice el versículo 5 una vez más, dice yo otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, si están solamente tratando de comprar la salvación, no pueden entrar en mi reposo, no pueden entrar en la salvación. El versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, note qué interesante, aquí el escritor de Hebreos, que se cree que es Pablo, pero hay algunas diferencias de opinión, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, algunas personas todavía falta de que sean verdaderamente obedientes y que guarden el sábado, pero no para guardar el sábado para salvarse, sino más bien entrar a entender el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de salvación y entrar a la salvación con Cristo Jesús. Hay algunos que todavía falta que entren en ese reposo. Recuerde, cuando usted vea aquí en Hebreos 4 el reposo que es, y hablando sobre el sábado, recuerde que el verdadero reposo es la salvación, es la vida eterna. El verdadero reposo es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es nuestra salvación, como ya dijimos anteriormente, ¿no? De modo que lea una vez más el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Las palabras, no guardaron el sábado. Y tal vez algunos de ellos estaban allí enfrente y entre comillas, vamos a ponerle así, adorando a Dios en el séptimo día. Porque la mayoría lo guardaba, obviamente, en el Éxodo, en todo esto, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, dice aquí que por desobediencia no entraron en la salvación, no entraron en comunión verdadera con Cristo Jesús. Número 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, este versículo lo utilizan algunas personas para decir, mira, hay otro día, aparte del sábado. Entonces, como se habla de otro día, ese otro día es el domingo. Hay una guerra muy fuerte contra todo eso. Pero note lo que está diciendo aquí. Porque si Josué les hubiera dado el día, o el reposo,
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Acaso Josué les dio el reposo? Y recuerde, el reposo es la salvación. El reposo es Cristo Jesús. Josué no da el reposo. Josué no da el día, ni aparte el día. El reposo es Cristo Jesús, y fue Cristo Jesús mismo el que propuso el día séptimo para encontrarse con su pueblo y darle la salvación. ¿Se da cuenta? Qué interesante, ¿no? Ahora sigue diciendo, no le después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, algunas personas dicen, bueno, ese otro día es el domingo y por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe guardar el domingo, es lo que dicen algunas personas. Mis hermanos, note una vez más lo que estamos hablando aquí. Josué no les dio el reposo para empezar. Josué no les dio el día. Entonces, ¿de qué otro día estamos hablando? El mismo sábado. De hecho, en algunas versiones, mis hermanos, este versículo 9 aquí, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Me encanta cómo lo ponen. Porque este reposo, si usted ve la palabra original, está hablando de Shabbat, de sábado. Entonces, algunas versiones muy antiguas, por cierto, ponen, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Ese reposo es el sábado. Y recalca una vez más. Así que eso tumba la teoría automáticamente del versículo 8 cuando dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no le después de otro día. Y ese otro día es el domingo. No, ningún otro domingo. Dios no cambia, mis hermanos, especialmente su santa ley, que es perfecta, que es santa, que es buena y que es eterna. Jamás. Sería ilógico pensar que algo que Dios ha guardado o ha puesto, mejor dicho, para nosotros desde un principio, y digo que ha guardado en el sentido de que ha mantenido allí. A eso me refiero, que es su carácter, que es su ley. Y ahora venga y dice, no, vamos a cambiarla mejor. Sí, sabe que vamos a cambiarla el domingo. Mis hermanos, no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero, como le repito otra vez, el versículo 9, por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y de paso, ese reposo sabático, las versiones que lo mencionan son Biblias católicas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica antigua, muy antiguas, lo ponen de esa manera. Versículo 10 de Hebreos 4. Porque el que ha entrado en su reposo, note, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El que ha entrado en la salvación de Cristo Jesús ha reposado de las obras como Dios de las suyas. La salvación. De lo mismo estamos hablando, ¿sí? Número 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Recuerde, la desobediencia nos lleva a la destrucción, la desobediencia nos lleva al pecado, la desobediencia nos aparta del camino verdadero, del camino que es Cristo Jesús. Si desobedecemos, nos apartamos de Jesús. Pero si entramos en el reposo que es Cristo Jesús, en sábado, ¿por qué no? Y qué hermoso que recalca allí el sábado, el séptimo día. Recalca el lugar donde debemos estar nosotros sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios y siéndole fiel a Dios. Por eso el versículo 11 una vez más, procuremos pues ser fieles hijos de Dios y entrar en aquel reposo o entrar en la salvación, no desobedeciendo. Muy importante, ¿verdad? Entonces la respuesta para esta pregunta, mis hermanos, aquí del martes, la promesa de la vida eterna si estamos en el reposo sabático, obedeciendo los mandamientos de Dios. La pregunta era, ¿a qué se refiere la promesa vigente de entrar en su reposo? La experiencia de Israel durante el Éxodo y las peregrinaciones por el desierto, ¿por qué ofrecen una perspectiva adicional a la idea de entrar en el reposo de Dios? Muy bien. Ahí tenemos la respuesta. La promesa de la vida eterna, si entramos en el reposo sabático, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y obedeciendo los 10 mandamientos, no nada más uno, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, entonces entramos a otra pregunta aquí el martes. Dice, vuelve a leer Hebreos 4:3. Bueno, lo leemos. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Los que hemos creído estamos en el reposo, pero los desobedientes, dice Jehová, no van a entrar en mi reposo. Y allí hace la distinción. Entonces sigue diciendo, ¿cuál fue el principal problema con las personas mencionadas?
¿Qué lección podemos aprender? Y recuerden, no que miramos que fue la desobediencia, ¿no? ¿Qué lección podemos aprender de esto a nosotros, a quienes se nos ha anunciado la buena nueva o el plan de salvación, el evangelio de salvación, ¿no? Lo mismo que a ellos. En Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Entonces, mis hermanos, la respuesta, se nos ha anunciado el evangelio de salvación, por fe andamos y vivimos en él. Al obedecer sus mandamientos, mostramos nuestra fe, mis hermanos. Si nosotros guardamos el sábado y guardamos los mandamientos desde el 1 hasta el 10, 100%, entonces andamos por fe. Obedecemos por fe. Obedecemos porque sabemos que nuestro reposo es Cristo Jesús. ¿Sí? Bien, vamos allí al pie de la página el martes. ¿Cómo comprender lo que significa ser salvos por la sangre de Jesús? ¿Cómo puede ayudarnos a entrar en la clase de descanso que podemos tener en Jesús, sabiendo que somos salvos por gracia y no por obras? Bien, la respuesta en realidad aquí la tenemos. El descanso es espiritual, mis hermanos. De nuevo, es espiritual. El tener paz, sabiendo que hemos sido rescatados de la muerte eterna y ha sido un regalo de parte de Dios, pues no podemos hacer absolutamente nada humanamente para poder alcanzar salvación. Las obras no nos salvan, pero muestran nuestra fe y fidelidad. Por eso es que caminamos. Cuando Moisés tuvo que entrar al Mar Rojo, él tuvo que, por fe, dar su primer paso y las aguas se abrieron, ¿sí? Bien, vamos adelante ahora al miércoles, mis hermanos. Dice, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí seguimos leyendo Hebreos 4. Dice, lee Hebreos 4 del 4 al 7. Y luego Salmos 95, 8 al 11. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta, ¿sí? Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. De nuevo, recalcando el sábado, ¿sí? Que es parte de la ley de Dios. Número 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Los desobedientes, obviamente. Número 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, los que sí son obedientes, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, fíjese qué interesante porque aquí el versículo 7 nos está dando a entender de nuevo que ese día determinado es el sábado y no el domingo, como mucha gente lo quiere cambiar ahí en el versículo 8, por cierto, que no está aquí en esta lectura, ¿no? Pero dice, otra vez determina un día, hoy. Ese día determinado es el séptimo día, por cierto. Diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese día que se determina es el séptimo día que ya se anunció aquí en el versículo 4. Ahora vamos al Salmo 95, 8. Dice así la palabra de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Cuando el pueblo endureció su corazón al no escuchar la voz de Dios y no ser obedientes a él, ¿no? Dice la pregunta, ¿qué advertencia se da allí, tanto en los Salmos como en Hebreos? ¿Y qué debería decirnos hoy? Debemos buscar a Dios diariamente, vivir en el temor de Jehová y ser siempre fieles a su palabra, escuchar su voz. Que tu corazón muestre que tú has escuchado la voz de Dios y que tus acciones también lo muestren de esa manera, ¿sí? Tu forma de ser, tu forma de ver las cosas, tu forma de avanzar en este mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Dónde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras? 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. De nuevo, las personas que se han alejado, ¿verdad?, de la verdad del evangelio que fue anunciado para ellos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Note que Salmos prácticamente está diciendo lo mismo que Hebreos. Así es que eso es algo bien interesante. Debemos buscar a Dios diariamente, mis hermanos, y escuchar su voz y guardar sus mandamientos, obviamente, ¿no? Que la palabra, su doctrina, sus mandamientos es la voz de Dios que hoy por hoy usted y yo escuchamos, por cierto. Entonces, dice la otra pregunta que para aquí en el miércoles, Hebreos 4:6, sugiere que quienes habían oído la promesa divina del verdadero descanso no entraron debido a su desobediencia. ¿Cuál es la conexión entre la desobediencia y el no entrar en el reposo de Dios? Muy bien. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él,
y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, dice Hebreos 4:6. Entonces la respuesta, mis hermanos, el reposo espiritual es la salvación, y no solo el sábado. Pero al mostrar fidelidad al guardar el séptimo día, alcanzamos por fe la salvación prometida al verdadero pueblo de Dios, el verdadero remanente, especialmente para el tiempo del fin. Entonces, al pie de la página y el miércoles, mis hermanos, dice, ¿qué debería significar para nosotros ahora cuando escuchamos las palabras, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones? ¿Qué tiene de importante la palabra hoy? A fin de cuentas, en Salmos se usó hace miles de años. Sin embargo, ¿por qué debería continuar siendo tan importante para nuestro hoy, como lo fue para quienes lo escucharon hace miles de años? Hoy es el día de salvación, mis hermanos. Hoy es el momento de tomar nuestra decisión de servir, obedecer y entrar en el verdadero reposo, que ya dijimos, es Cristo Jesús. La salvación es hoy, no mañana. Y esa palabra de si escuchares la voz de Dios hoy, es para que usted y yo hoy entendamos que día a día tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y pedir perdón por nuestras faltas y poder encontrar el camino hacia la Canaán celestial. Ese camino, por supuesto, es nuestro amado Cristo Jesús, para quien sea siempre la honra y la gloria. Entonces, la parte del jueves, mis hermanos, la conquista de una ciudad celestial. Dice, lee Gálatas 3 del 26 al 29. Dice, y observa las características del pueblo del pacto de Dios después de la cruz. Dejo la pregunta para el final, ¿sí? Dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sois revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Alabado sea el nombre de Jehová, que de esta forma, al ser bautizados en Cristo Jesús, tenemos la salvación que se prometió desde un principio al verdadero pueblo de Dios. Entonces la pregunta, ¿qué significa que no haya ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer en el contexto en el que escribe Pablo? Mis hermanos, eso es muy importante, porque al igual que Hebreos 4:9 o Hebreos 4:8 se ha manipulado para tratar de decir que el domingo es el día del Señor ahora y que otro día. Aquí este texto también se ha manipulado, incluso dentro de la misma iglesia, para decir que ante Dios todo el mundo somos iguales, humanamente hablando, y en jerarquía, y en propósito y todo lo demás. Bueno, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando, mis hermanos, simplemente de la salvación. En el plan de salvación, mis hermanos, no hay diferencia étnica, no hace diferencia entre seres humanos. Para todos y por todos murió Cristo Jesús. No importa que seas hombre, que seas mujer, que seas de color negro, de color café, de color blanco, de lo que sea. Ni el color del pelo, si tienes pelo o no tienes pelo. Dios a todo mundo le ha otorgado la oportunidad de la salvación. Ese regalo de la salvación. Ese reposo verdadero que es en Cristo Jesús. Entonces, Dios lo ha dado para todo mundo. Ahora está en nosotros lo que queramos hacer con eso, ¿cierto? Pero Dios no hace la diferencia. El ser humano hace diferencias, pero Dios nunca lo va a hacer, ¿sí? Entonces, mis hermanos, al pie de la página y el jueves dice, ¿cómo puedes ayudar a los demás a hallar descanso en Jesús? Cuando piensan que sus pecados han sido demasiado graves, que su corazón no puede cambiar y que sus cosas son verdaderamente son verdaderamente desesperados. ¿Qué diferencia bíblica o qué referencia bíblica compartirías con ellos? Yo pondría aquí Mateo 11:28 al 30, mis hermanos. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez más, nuestro descanso es Cristo Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De nuevo, ¿en quién encontramos el descanso? En Cristo Jesús. Y el sábado nos invita a descansar, ¿cierto? Importante ver el contexto y mirar la relación entre los textos bíblicos para poder entender que el verdadero descanso del mismo sábado es Cristo Jesús y no un mero día. Mis hermanos, entonces la respuesta para esta pregunta aquí al final del jueves, en Cristo y solo en Él tendremos un verdadero descanso. Y ese descanso, recuerde, ese reposo es la vida eterna, que a finales de cuenta, nuestro descanso por el que estamos luchando de alcanzar es la vida eterna, y es llegar al cielo, pasar allá 1000 años en el cielo, y luego, como dice la palabra de Dios, bajar del cielo a la tierra
para poder permanecer aquí ya por toda la eternidad. En la parte del viernes hay creo que 4 preguntas. Vamos a analizar cada una de ellas, mis hermanos, y darles respuesta. Dice la primera pregunta: ¿qué tiene de especial el día de reposo sabático que prefigura el descanso celestial de Dios para su pueblo? Es decir, ¿de qué manera el descanso sabático nos da un anticipo de la eternidad? En el sábado, la respuesta de un servidor: en el sábado nos encontramos con Cristo, y en el cielo viviremos siempre con Cristo y seguiremos adorando en su santuario, tomando en cuenta que Jesús es el verdadero descanso. Recuérdelo, ¿sí? Ok, entonces la pregunta número 2. Expiación significa reconciliación e indica el camino de regreso a Dios. Piensa en esta importante declaración que se encuentra en Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Si alguien te pregunta, ¿okay?, ¿qué significa estar reconciliado con Dios y qué diferencia marcó esta reconciliación en tu vida?, ¿qué responderías? Bueno, una sugerencia de la respuesta: reconciliados con Dios es estar a cuentas con Él, y nos ha limpiado de nuestros pecados, y por la sangre de Cristo hemos sido lavados, y por eso alabamos y glorificamos el nombre de Jehová. Pregunta número 3 del viernes: ¿cómo podemos evitar especializarnos en cosas secundarias en nuestra vida cristiana? ¿Qué nos mantiene enfocados en el cuadro completo que se ofrece en la palabra de Dios? Bueno, mis hermanos, muy sencillo. La respuesta de un servidor aquí: fidelidad basada 100% en la palabra de Dios. Por eso, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que dice Jehová a ti y a mí y a todo mundo que escucha la palabra de Dios. Y todo mundo que lee la Biblia también, ¿sí?, que es la palabra de Dios. La pregunta número 4 dice: vuelve a reflexionar en todos los errores y la falta de fe que los hijos de Israel manifestaron en el desierto. Aunque los detalles de sus desafíos son diferentes de los nuestros, no estamos vagando por un vasto desierto, por ejemplo, ¿qué principios comunes existen? Es decir, en nuestra experiencia cristiana, ¿cómo podríamos enfrentarnos a los mismos desafíos que ellos y cómo podemos aprender de sus errores? Bueno, mis hermanos, la respuesta de un servidor aquí tentativa para todos ustedes es: Dios ha advertido de los engaños y desafíos para nuestros días y nos pide que escuchemos su voz, obedezcamos y confiemos en Él. Aunque los desafíos del pueblo de Dios hoy no es andar en el desierto, no es tener hambre física tal vez, pero el desafío para nosotros hoy, mis hermanos, es el hambre espiritual. Como pueblo de Dios tenemos desafíos diferentes ahora a los que tuvo Israel. No obstante, recuerde, cuando Satanás ha tratado de destruir el pueblo de Dios de una forma, pero Dios le ayudó para que el pueblo recapacitara y se diera cuenta el error donde estaba, donde iba a caer, donde se iba a destruir. Entonces, cuando el pueblo aprendió, ya no tropiece con el mismo problema, ¿cierto? Entonces Satanás se inventa algo diferente, mis hermanos. Hoy creo yo que nosotros podemos analizar y ver que Satanás ha puesto frente a nosotros otros desafíos, otras formas de fallarle a Dios. En la televisión, en el internet, en su computadora, en su teléfono, hay tantas formas de fallarle a Dios. Pero mis hermanos, nuestros desafíos hoy por hoy, recuerde que aún todavía estamos viviendo y preparándonos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, para poder entrar en el reposo que es la salvación, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús aún sigue con los brazos extendidos buscándote a ti para encontrarse contigo y darte esa salvación que tú estás buscando. El desafío que tú tengas en tu carácter, en tu forma de ser, en lo que sea, ponlo en las manos de Jesús. Y recuerda que sí, lo más difícil para nosotros es el carácter. Si cambiáramos nuestro carácter, si Jesús cambiara nuestro carácter, fuera totalmente diferente. Porque si por nuestro carácter es que nos metemos en problemas. Porque de pronto nuestro carácter nos lleva a hacer cosas que normalmente no haríamos. Tenemos un feo carácter, nos enojamos muy fácil, o hacemos esto, o hacemos lo otro, por nuestro carácter. Jesús es el único que puede cambiar tu carácter y mi carácter, mi hermano y mi hermana. Pongámoslo en las manos de Jesús también. ¿Cómo tratas de nuevo? Lo repito como lo he hecho anteriormente. ¿Cómo tratas a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos en la iglesia? Eso refleja el carácter que tú tienes. Y recuerda que el carácter lo tienes que perfeccionar aquí en la tierra para que puedas entrar al cielo con ese carácter.
igualmente con un servidor. Estamos en la misma página, mis hermanos, en el mismo barco, por así decirlo. Yo también tengo que luchar con mis propios desafíos. Pero mis hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos unos por los otros y ayudemos unos a los otros a seguir adelante y mantenernos firmes y fieles. Y sí, ¿por qué no? Preparando aún todavía a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios con fe y esperanza. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Su amigo y servidor Joel Medina les manda un abrazo donde quiera que se encuentren. Fe y esperanza.